Bienvenidos a esta segunda parte de esta sesión uno, donde estamos hablando de los fundamentos de la nueva escuela mexicana. En esta ocasión, pues vamos a estar analizando un poco sobre las estrategias nacionales, qué impacto pueden tener en el quehacer educativo cotidiano en el aula, en la escuela, cómo poder trabajar, manejar, potenciar y también, ¿por qué no decirlo?, identificar en qué momento estamos utilizando los ejes articuladores en nuestra práctica docente y cómo estos ejes articuladores nos pueden servir para potenciar los contenidos, para mejorar los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes en las disciplinas y en los campos formativos que vamos trabajando. Les recordamos que esta acción de formación se brinda a través del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. Es una creación de la doctora Sujei Alemán Guadarrama y un servidor, Mauro Avelar Castañeda. En este sentido, pues una de las cuestiones que siempre nos gusta promover, en esta ocasión tal vez por ser sesiones asíncronas, no va a tener tal vez tanta relevancia, pero sí por favor que lo podamos ir interiorizando, aplicando en nuestra aula. ¿Qué debería estar permitido en un salón de clases? Pues indudablemente que los chicos se puedan equivocar, que tengan toda la confianza de experimentar, de comentar, de dialogar, que no se sientan reprimidos por alguna burla o por algún señalamiento, por algún comentario que puedan hacer. Que también está permitido preguntar. Preguntar es algo importantísimo para construir realmente el aprendizaje. Si el alumno no pregunta, seguramente hay cosas, hay vacíos que quedarán en los procesos. Por eso es muy importante estimular y ayudar a los chicos a que pregunten y después a que hagan preguntas inteligentes. ¿Qué otra cosa es importante pues generar en el aula, en especial invitarle a nuestros estudiantes de que duden de lo que nosotros decimos hasta que no les demos un argumento sólido? ¿Por qué? Porque eso va a permitir, primero, que nuestra práctica docente se profesionalice, que también se mejore, porque durante todo el tiempo estaremos dando argumentos, estaremos mencionando de dónde obtuvimos la información, y eso le da crédito a quien ha desarrollado el conocimiento, pero además le va a permitir al chico entender que no solo con lo que escucha se debe de quedar, sino que debe de indagar, que debe de cuestionar si esa información es válida, es correcta, es aplicable a su contexto. Y eso favorece mucho a procesos metacognitivos en el aula. Y claro que si además se puede aprender y divertir, pues bienvenido el asunto. Pues son parte de las estrategias que invitamos a que podamos ir trabajando en nuestras sesiones. En este sentido, solo retomar un poquito algo muy importante. Cuando yo estoy en una dinámica de consejo técnico o tal vez estoy con alguna autoridad, con un padre de familia, cuando estoy con algunos compañeros de trabajo, ¿cómo saber que estoy favoreciendo al derecho a la educación de mis estudiantes? Siempre que una de las actividades que ustedes realicen le permita a sus estudiantes adquirir conocimientos, nuevas habilidades, actualizar esas habilidades que él tenía, desarrollar nuevas capacidades o complementarlas o ampliarlas, que mejore sus actitudes y aptitudes, en ese momento podemos decir que estamos salvaguardando el derecho a la educación. Con los contenidos, con las actividades, con los proyectos que vamos implementando, nosotros debemos de tener en claro que cada vez que el chico desarrolla un saber, va mejorando, potenciando sus capacidades o desarrollando nuevas habilidades, mejora sus actitudes y sus aptitudes, entonces quiere decir que le estamos abonando a este desarrollo personal y que en un futuro próximo le permitirá ser un mejor profesional en lo que él se quiera dedicar. Esto seguramente traerá un bienestar, le permitirá
transformar y mejorar indudablemente la sociedad en la que se desenvuelve. Pues esto es trabajar en pro del derecho a la educación, es brindar un servicio educativo que permita desarrollar estos elementos en nuestros estudiantes a través de actividades con ciertas disciplinas, con proyectos en ciertos campos formativos, con la dinámica convencional de clase, a veces, en ocasiones, hasta con una llamada de atención a tiempo, con respeto, pero siempre mostrando el porqué de las cosas, permitiría mejorar estos elementos que seguramente en un futuro próximo le permitirá tener un bienestar individual y colectivo. Dicho esto, pasamos a esta ruta de las estrategias nacionales. Las estrategias nacionales las debemos de entender como esa política educativa, esa política pública a nivel nacional que en especial está diseñada en el marco de la nueva escuela mexicana para ayudar a una atención pues mucho más pertinente para los grupos más vulnerables o menos afortunados. Por ello, tenemos dentro de estas 7 estrategias para aquellos chicos que tienen una discapacidad, para aquellos chicos que tienen una necesidad educativa, para aquellos chicos que tienen una aptitud sobresaliente, se ha diseñado esta educación inclusiva, ¿sí? Que permita dar esta atención diversificada. El tener muy claro que también en nuestro caso pues tenemos grupos étnicos que pueden ser grupos indígenas, grupos afromexicanos, grupos donde tal vez el origen también pueda ser europeo, ¿no? O sudamericano, suramericano. Entonces, todo esto centroamericano, ¿por qué no decirlo hoy con este tema de las migraciones? Pues se da mucho este proceso, pero en específico los grupos originarios, grupos indígenas, grupos afromexicanos, tenemos una estrategia específica que intenta atender desde la diversidad a estos contextos. En aquellas escuelas que se está trabajando el tema multigrado, también esta estrategia pues permite de alguna manera atender a este sector de la población que en ocasiones no es tan favorecido, pero que se le pueda brindar el servicio educativo con excelencia como lo marca el artículo tercero. La importancia también de atender, como lo comentaba, a estos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en ocasiones para algunos el servicio también ya lo trabajan con adultos que están en condiciones de migración y no solo me refiero a gente de otro país, sino también nos referimos a personas que de repente migran de una entidad a otra. Podemos decir en ocasiones que hasta de una colonia a otra. Cambian mucho los usos y costumbres, la cultura, los pensamientos, la condición socioeconómica y eso debiese de darnos una apertura para poder atender en este marco en atención a la diversidad y en especial en la inclusión. En ocasiones en los contextos urbanos también tenemos estas tribus urbanas, también tenemos ciertas condiciones donde los chicos pues van haciendo sus grupitos, ¿no? De la parte deportiva, artística, bueno, pues cómo ir atendiendo para ir reconstruyendo el tejido social. Otro elemento importantísimo es este que nos va planteando también la Estrategia Nacional con Perspectiva de Género para mantener las escuelas libres de violencia y de acoso. En su momento, el programa escolar de convivencia tuvo esa cercanía. Hoy la intención es generar los procesos adecuados. Tenemos instancias como Convive, que intenta fortalecer las herramientas que pueden tener los docentes con diferentes cursos, diferentes acciones de formación que le permitan a los docentes tener más herramientas de cómo interactuar con los chicos para el manejo de conflictos, para una sana convivencia, para tener espacios de verdad de manera muy asertiva, libres de violencia y de acoso escolar. Tenemos protocolos de actuación que intentan favorecer a mitigar estos procesos, pero también a darnos herramientas de cómo podemos actuar en condiciones no favorables como
cuando se da una situación de abuso, de acoso, de violencia, cómo debemos de actuar y operar. Y finalmente, una de las estrategias que pues tiene una mirada muy transversal que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Lectura, ya que justamente no importa la disciplina, no importa el campo formativo, no importa la fase en la que nos encontremos, normalmente la Estrategia Nacional de Lectura puede tener este bagaje horizontal y vertical en todos los niveles educativos que nosotros podamos estar, ¿no? Porque es una herramienta sustancial para entender y apropiarnos del conocimiento y entender el mundo. Por ello, pues estas estrategias son el punto de partida de la política pública, de la política educativa que se intenta trascender en todo el país para que dependiendo el contexto en donde lo requiramos se pueda utilizar de manera pertinente. Y a partir de eso, pues tenemos por lo menos estos 4 elementos que de alguna manera van articulando la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. En primer lugar, pues ubicar a la comunidad como este núcleo que integra los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde tenemos que reconocer que es justamente desde el contexto, desde la comunidad, donde tenemos que abrevar los saberes, donde tenemos que identificar de acuerdo a ese contexto cuáles son los rasgos culturales, sociales, los valores, las normas que normalmente van dándole una estructura a la convivencia que se da en la comunidad y cómo también interactuamos a nivel regional, estatal, nacional y por qué no decirlo internacional. Pues será importante que yo pueda ubicar este punto de partida, al igual que el tema de los derechos humanos. Porque es importantísimo que en el sistema educativo nacional se promueva, primero, conocer cuáles son estos derechos humanos. ¿Tú los conoces? ¿Sabes cuáles son esos 30 derechos humanos que vienen en esa acta, en ese documento rector a nivel mundial? Si no lo sabes, yo te invito a que lo puedas consultar, que los puedas identificar, porque eso te va a dar muchos elementos en tu práctica docente para poder contrarrestar situaciones pues antisociales, situaciones que de repente se salen de nuestro alcance y de nuestro manejo, no porque no las podamos contener, sino porque en ocasiones no tenemos el conocimiento hacia dónde dirigir el diálogo o el tema de la solución de la situación que estamos viviendo. Entonces será muy importante que nosotros nos podamos acercar a este documento de los derechos humanos y también aprovechando el punto, pues acerquémonos, somos una de las entidades que cuenta con una ley general de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que es muy interesante poderla tener a la mano, reflexionarla y que nos dé elementos para brindarle este conocimiento a los alumnos, pero implícito, un derecho implica una obligación, ¿sí? Porque ese derecho que yo tengo implica una condición que yo también tengo que generar para primero yo respetar ese mismo derecho y respetar el derecho de los demás. Por eso es importante conocer estos elementos, el ir justamente con estas rutas, porque lo que encontremos en la comunidad, que esos saberes que a lo mejor yo domino, no domino, esas necesidades que tiene la misma comunidad, este marco de derechos humanos, nos puede plantear un punto de partida de cómo entender la autonomía profesional del magisterio, que justamente tiene que ver con esta parte de ir entendiendo, ¿no? De hacer esa lectura de la realidad que se nos va proponiendo ya en el anexo 2 de los programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6, donde nos invitan a hacer esa lectura de la realidad para trabajar el codiseño y para integrar el programa analítico de nuestras instituciones. Pero más aún en esta autonomía profesional, poder decir, ¿qué necesito aprender? ¿Qué nuevas herramientas necesito desarrollar?
¿Qué nuevos saberes necesito integrar a mi práctica docente para ser una persona empática a las necesidades y atender con pertinencia el grupo de alumnos, la institución educativa en la que me desenvuelvo? Por eso será importante ir observando con mucha claridad estos rasgos de la propuesta curricular. Y finalmente esta integración curricular que precisamente es tener esa visión longeva, ¿no? ¿Por qué longeva? Porque tenemos que tener muy claro cuál es el perfil de egreso de la educación básica. En ese sentido, cuando a mí me queda claro cuál es el perfil de egreso, tendré que ir reflexionando, analizando cómo contribuyo al logro de este perfil de egreso, cómo mis actividades en preescolar, cómo mis actividades en primaria de fase 3, de fase 4, de fase 5, van abonándole a este perfil de egreso y cómo en ese gran ejercicio que se va concretando en la fase 6 se pueden ir culminando o se puede ayudar al chico a acercarse lo más que se pueda a ese perfil de egreso, utilizando ¿sí? Tanto los ejes articuladores como los campos formativos como esos puentes que permitan desarrollar procesos de desarrollo de aprendizaje muy asertivos a las necesidades de los chicos, a los intereses, a las pasiones de los alumnos, que den pues de alguna manera también atención a las necesidades, que eviten ser partícipe de fobias educativas y que al contrario, ¿no? Promuevan un proceso alentador, proactivo, asertivo, que permita a los chicos vincularse, a los padres de familia integrarse en estos procesos de formación. Y que bueno, a partir de esto, ¿qué necesitamos? Tener más claridad de cómo hacer este trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. ¿Por qué? Porque tenemos que ir poco a poco sembrando la visión de no trabajar la parte de las disciplinas, sino ir conformando un paradigma, una práctica docente que favorezca el desarrollo, ¿sí? Que favorezca el desarrollo de procesos transversales, transdisciplinares, es decir, que podamos trabajar cada vez con mayor facilidad y con mayor soltura actividades por campo formativo y no solo por disciplina. Y que esto a la larga pues va a permitir mejores escenarios áulicos porque el mismo chico va a entender que en su contexto real y en su contexto de escuela se le están brindando las herramientas necesarias para interactuar mejor en la sociedad donde se dinamiza. Esta integración curricular tiene que ver desde esta lectura de la realidad, tiene que ver con este análisis del perfil de egreso, tiene que ver con entender los elementos de los campos formativos, para qué me sirve tener muy claras las finalidades y las especificidades de cada campo formativo, pues en especial porque de repente yo diseño una actividad y cómo sé, o sea, si tomo una actividad que no viene en el libro de texto, si quiero implementar una actividad que no viene en ningún manual de la nueva escuela mexicana, ¿cómo saber que esa actividad, que ese proyecto, que esas acciones que quiero implementar en el aula son acordes al campo formativo? Bueno, pues un tip sería, revisemos que la actividad permita desarrollar algo de lo que viene descrito en las finalidades y especificidades del campo formativo. Si dentro de esas finalidades y especificidades entra la descripción de la actividad que yo quiero implementar, seguramente está bien hecha, seguramente le va a abonar al campo formativo y a las disciplinas que lo integran. Es ahí donde para eso me sirve este análisis de los procesos. ¿Qué otro elemento importante? Pues ya cuando tengo una lectura de la realidad, aplicar el diagnóstico que estoy obteniendo, es decir, la información que obtengo me sirve para que si yo ubico los estilos de aprendizaje, si quiero trabajar con inteligencias múltiples, si identifico las inteligencias múltiples de mi grupo, pues ¿dónde me puede servir? Pues cuando hago un proceso de recuperación con cada uno de los chicos, cuando veo que un alumno se me va rezagando y
quiero implementar una actividad de recuperación, quiero ayudarle a que alcance el máximo logro de aprendizajes, le diseño actividades específicas a esos estilos o esas inteligencias que he detectado. Si de repente tengo un chico que está sobresaliendo, pues identifico los intereses, los gustos, sus pasiones y puedo encauzar parte del proyecto, parte de los contenidos a esos gustos, a esos intereses, a eso que sí le agrada hacer al estudiante, eso que sí quiere aprender, vinculando los contenidos del campo formativo que esté trabajando con esos intereses, con esos gustos, con esas pasiones. Para eso nos sirve esta integración curricular, para también analizar de acuerdo a las necesidades que tiene el grupo, la comunidad, el contexto, elegir los contenidos. Si hay contenidos del programa sintético que me sirvan, tomarlos. Pero si también tenemos contenidos que deben de ser contextualizados, que se les tiene que hacer una adecuación, una adaptación, habrá que hacerlo. Y si también por alguna razón no encontramos un contenido que le abone a una necesidad, a un interés específico del grupo, de la comunidad, habrá que crearlo. Esto es la integración curricular. Eso va favoreciendo a la construcción del programa analítico y definitivamente esto nos da la pauta para ser mucho más asertivos en nuestra práctica docente. Dicho esto, pues tenemos las fases aquí que implementaron a partir de la nueva escuela mexicana, donde la educación inicial es la fase 1, la fase 2 es educación preescolar, en la fase 3 tenemos los grados de primero y segundo grado de primaria, en la fase 4 está tercero y cuarto grado de primaria, la fase 5 es quinto y sexto grado de primaria y en la fase 6 es todos los grados de la educación secundaria. Y bueno, pues aquí lo que en ocasiones podemos analizar, reflexionar, es en ocasiones ver cómo saber qué tuvo que haber desarrollado mi estudiante si echo un vistazo a los contenidos del campo formativo de la fase anterior, me va a dar una pauta de más o menos cómo debiese llegar un alumno. Si yo quiero hacer un diagnóstico de conocimientos al inicio del ciclo escolar, tendría que basarme en eso. Tendría que basarme en los contenidos previos y hacer un diseño de un instrumento, de una serie de actividades que me permita observar si realmente los chicos adquirieron los procesos de desarrollo de aprendizaje, los conocimientos, las habilidades, las actitudes que se promovieron en la fase anterior. Si yo quiero a final de ciclo escolar hacer una valoración de qué tanto se desarrollaron los conocimientos, las habilidades en mis alumnos, tendría que hacer una valoración de los contenidos de la fase que estoy trabajando, ¿sí? Y eso nos va a permitir tener como un termómetro más claro de cómo llegaron los chicos y cómo salieron en el ciclo escolar y de la fase en ocasiones o del nivel educativo en el que estaban. Esto nos permite de alguna manera ir observando aquí visualmente estas esferas, ponen al centro el perfil de egreso. ¿Por qué? Porque de alguna manera es justamente esos rasgos globales de los aprendizajes que deben de adquirir los chicos. Y eso los pone en el centro, que son todos esos aprendizajes que se tienen que desarrollar en la comunidad. ¿Cuáles son nuestras primeras herramientas? Los ejes articuladores. Tenemos 7 ejes articuladores que nos pueden ayudar, que son canales que nos pueden ayudar en nuestra práctica cotidiana. En un momento los vamos a ir analizando y tal vez les comience a hacer sentido que puede ser que en mi plan de clase no los refiera, puede ser que en un proyecto que estoy implementando no los refiera, pero puede ser que sí los esté utilizando. Hoy lo que nos interesa es que ustedes tengan mucho más claro cuáles son pues esas capacidades, esos saberes, esos valores que están fortaleciendo o favoreciendo en sus estudiantes a partir de actividades que se alinean perfectamente a estos ejes articuladores. Los ejes articuladores, les comentaba, estos son ese puente, ¿sí?, que permite graduar
los contenidos que vienen en las disciplinas de cada campo formativo. Y es ahí donde entonces ya me permiten, ¿sí? Al hacer mi diseño, atender estos propósitos de cada fase, poder atender los procesos de desarrollo de aprendizaje y entonces diseñar actividades pertinentes para la fase, para los intereses, para las necesidades de mis alumnos y hacer las adecuaciones conforme va avanzando el ciclo escolar. Es así que nosotros de alguna manera podemos ir retomando la importancia, como les decía, de estos ejes articuladores que van a nutrir la actividad cotidiana en el aula, porque justamente es esta ruta que permite estos canales que van a permitir conectar los contenidos que vienen en los campos formativos, ¿sí? Y es así como vamos a ir alimentando los saberes, la cultura de la comunidad en donde nos desenvolvemos y a partir de eso vamos a poder nutrir los saberes, las habilidades, las actitudes de nuestros estudiantes para lograr ese perfil de egreso, pero en especial para que estos alumnos que tenemos se puedan integrar de manera proactiva, de manera responsable, de manera sostenible, sustentable en la sociedad en la que se desenvuelven. Dicho esto, es importante enfatizar que los derechos humanos, que la educación inclusiva son dos pilares de la nueva escuela mexicana. Tenemos que ayudar a que los alumnos, a que los padres de familia, a que la comunidad escolar conozcan los derechos humanos. Es importantísimo porque eso nos permite cada vez acercarnos más a un pensar, a un decir, a un actuar en un marco de derechos humanos. Que será también importantísimo, valioso, tener esta visión inclusiva. Sabemos que un docente de escuela regular en ocasiones se enfrenta a alumnos con alguna discapacidad, se enfrenta a alumnos con alguna necesidad educativa, se enfrenta en ocasiones a intentar quitar las barreras de aprendizaje que puedan tener sus estudiantes y que en ocasiones no lo sabemos todo ni lo podemos resolver todo, pero sí necesitamos entender algunas pautas, algunos elementos que nos permitan ofrecer una educación inclusiva en el aula. Y bueno, para esto vamos a iniciar un poquito con los ejes articuladores. Les vamos a recomendar por ahí, vamos a dejar los materiales adicionales, videos que propuso la Secretaría de Educación Pública con respecto a la explicación de cada uno de los ejes articuladores. En este caso, cuando hablamos de la interculturalidad crítica, fue justamente una de las especialistas, la doctora Elba Gigante Rodríguez, quienes en primer lugar nos resalta esta frase que dice, no es una receta para todos igual, es decir, hay que hacer adecuaciones. Siempre nos vendieron la idea de que teníamos que hacer una clase homóloga para todos. Hoy nos damos cuenta desde visiones neurocientíficas como la visión que propone Thomas Armstrong, donde nos dice este señor que pues probablemente se está buscando la evidencia, pero completa científicamente hablando, pero él menciona que no hay cerebros iguales, no hay cerebros que funcionen igual. Y eso es muy interesante porque entonces nos da cabida a entender, a pensar y a replantearnos que necesitamos entender que el aula es completamente diversa y que en la medida de que nosotros como docentes podamos entender esa situación, vamos a ser mucho más empáticos y flexibles a los comportamientos, a la forma de adquirir saberes por parte de nuestros alumnos. Es decir, poder atender la diversidad, poder atender a nuestros estudiantes en un marco de derechos humanos con respeto, con dignidad, pero también exigiendo que nuestros alumnos, que nuestros padres de familia actúen con ese mismo respeto, con esa misma dignidad hacia nosotros y hacia nuestro trabajo. Es importantísimo entonces
que dentro de sus actividades convencionales, si tú has hecho alguna actividad que promueve el respeto y la inclusión a la diversidad sociocultural, quiere decir que estás utilizando el eje articulador de la interculturalidad crítica. Si estás siempre de alguna manera proponiendo que en el grupo se busque solucionar alguna situación, alguna problemática, algún desafío, estás trabajando con esta interculturalidad crítica cuando le permites a todos participar de las soluciones. Siempre que tú hagas una actividad que vaya en pro de erradicar discriminación, racismo o algún tipo de violencia, estás trabajando con la interculturalidad crítica. Si no lo sabías, anótalo por favor, porque va a ser muy importante que tú puedas hoy tener argumentos sólidos de cómo es tu práctica en el quehacer cotidiano. El pensamiento crítico pues tiene que ver con elementos muy interesantes que nos deben de ayudar. En primer lugar, ¿sí? Algo que anhela el desarrollo de este pensamiento crítico es que aprendamos a vivir en sociedad, que tengamos las herramientas socioemocionales para poder interactuar con otras personas, en especial algunas habilidades como la comunicación, como el diálogo, serán torales para el desarrollo de este pensamiento crítico. Pero ¿qué necesitamos en este sentido? Pues lo primero es cuando tú hagas actividades que le ayuden a tus estudiantes y a ti mismo a reconocer que todos somos diferentes, pero que también aprendamos a escuchar y a dialogar para llegar al manejo de algún conflicto, para llegar a alternativas de solución de alguna problemática. En ese momento estás trabajando el pensamiento crítico de tus chicos. Si nosotros vamos construyendo a través del diálogo este vínculo pedagógico social, ¿sí? Donde interactuamos los alumnos, la familia, los docentes, la autoridad educativa, la misma comunidad, interactuamos para a través del diálogo, a través de la escucha activa, tomar decisiones para mejorar los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes, entonces estamos trabajando el pensamiento crítico. ¿Qué otro elemento es importante? Una propuesta que hace Edgar Morin, que es un precursor de una filosofía moderna que se llama pensamiento complejo, y él habla que para construir, en uno de sus textos, habla que para construir el pensamiento crítico es importante acercar al estudiante o a cualquier individuo del tema que estemos desarrollando, acercarlo al último avance científico o tecnológico del tema. Que esto le permita ampliar su bagaje para reconocer algunas herramientas y desarrollar algunas habilidades de pensamiento que le permitan tener más argumentos para que sus opiniones y para que su actuar esté basado en argumentos sólidos y no en creencias, no en dogmas, no en paradigmas que no son viables. Otro elemento, ¿sí? De los ejes articuladores es la inclusión. ¿Sí? Esta inclusión, pues de alguna manera nos tiene que servir para promover la participación de todos en el aula, en la medida de lo posible, siempre en un marco de respeto, de dignidad, de tolerancia. Ojo, hay habilidades blandas que son muy importantes que yo tenga en claro que debo de desarrollar en el aula, como cuál, aprender del error. Es importantísimo. Es decir, cuando un chico se equivoca, en lugar de ponerle una tacha, en lugar de que reciba un regaño, lo que debo de hacer es invitarlo, preguntarle, decirle, ¿te diste cuenta dónde está el detalle? ¿Qué te faltó? A lo mejor no fui lo suficientemente claro. ¿Me permites que en conjunto busquemos la solución? Cuando hacemos estos procesos, realmente estamos en primer lugar incluyendo al estudiante a que pase al proceso de mejora.
Eso es parte de la evaluación formativa. Y bueno, en este sentido, hablar de esta inclusión pues es buscar la ruta, la estrategia. Primero, aprender del error, ser tolerantes al fracaso, porque esto nos va a permitir ser resilientes. Y una vez que somos resilientes, los chicos, si se convierten en personas resilientes, créanme que vamos a lograr alumnos emprendedores. Y es uno de los elementos importantísimos para este siglo XXI. Dentro de esta inclusión entonces tiene que ver con entender las formas que tiene cada uno, las formas de expresión, de comunicación, de comportamiento, el entender por qué se dan esas formas y ayudarles que bajo un marco de derechos humanos se puedan dinamizar. Es poder identificar los intereses, las particularidades, los ritmos, los estilos, las inteligencias que pueden tener cada uno de nuestros estudiantes y en un marco de derechos humanos ayudar al fomento del respeto, la tolerancia y este reconocimiento de los mismos para que la dinámica de convivencia esté enmarcada en estos derechos humanos. ¿Qué es importantísimo? No estandaricemos, hagamos tratos diferenciados. ¿Por qué? Porque son distintos, son peculiares cada uno de nuestros estudiantes y siempre evitar el estereotipo y la estigmatización. ¿A qué nos referimos? Hoy las niñas nos van a ayudar a barrer el salón. Los niños salgan, por favor. Vamos a hacer un torneo de fútbol, por favor, los niños se inscriben, las niñas echan porras. ¿Sí? Evitar estos estereotipos. Estigmatizar en el sentido de que de repente hay niños que están en el aula y son muy inquietos, hablan, platican, cuesta mucho trabajo mantenerlos sentados en el salón y ya les estamos diciendo, ay hijo, es que tú eres bien hiperactivo, ay hijo, es que de seguro tú tienes TDAH, ay hijo, y comenzamos a estigmatizar los comportamientos de los alumnos cuando puede ser que lo único que tenga ese alumno es que esté aburrido o que se sienta inseguro en el salón y que necesite un ritual de estabilización para estar en condiciones adecuadas para los procesos de desarrollo de aprendizaje. El tema de la inclusión, ¿sí? También tiene que ver con tres elementos importantísimos. Si alguien te pregunta, ¿tu práctica docente es inclusiva? ¿Cómo saber o cómo tener argumentos para saber si es o no es inclusivo el servicio educativo que estoy brindando? Bueno, pues en primer lugar, debemos de detectar las necesidades que pueda tener nuestro alumno. Si tengo alumnos con déficit de atención, ojo, diagnosticados, no por observación, que haya un diagnóstico de por medio. Si tengo alumnos con alguna discapacidad, si tengo alumnos con ciertas necesidades educativas específicas, si tengo alumnos con sobresaliencia, tengo que entender esa parte de la sobresaliencia porque es un proceso que se puede detectar con la observación en el aula y después se tiene que hacer una nominación libre que se invita al Departamento de Educación Especial, a la USAER, a que vaya a nuestra escuela y aplique una serie de test para identificar si el alumno puede tener una sobresaliencia o si puede ser un talento específico en este rango de desempeños pues, más avanzados. Cuando yo digo detectar las necesidades, también puede ser que conozca los intereses, los gustos, lo que no le gusta a mi estudiante. Eso también es importante. Cuando yo detecto qué es lo que no le gusta al estudiante, puedo buscar algunas rutas o estrategias que me permitan evitar ese tipo de actividades o suavizarlas de tal manera de que se puedan plantear con un mejor enfoque, que le vaya mejor al chico y que no se sienta violentado en sus procesos de desarrollo de aprendizaje. Lo primero entonces es detectar necesidades, todo lo que de manera interna pueda tener el chico. Si tú has hecho estos ejercicios, la primer palomita ya la tienes. Segundo elemento, detectar las barreras de aprendizaje que pueda enfrentar el alumno. ¿Qué puede ser? Puede ser la familia, que a lo mejor es de una familia monoparental,
que papá o mamá tiene que salir muy temprano a trabajar, regresa muy tarde y resulta que pues a veces no le da dinero para comer, que a veces no le da dinero para comprar los materiales, que no hay un adulto que le pueda estar orientando, ayudando en las tareas. Bueno, pues esas son barreras que enfrenta el alumno, porque son fuera de él. Puede ser el contexto escolar, algún chico que sea débil visual o que tenga ceguera y que en la escuela no haya canaletas para que se pueda guiar con su bastón, que no haya mensajes en lenguaje braille, que no haya rampas para los alumnos que ocupan alguna silla de ruedas. Pues esas son barreras del contexto escolar. En la parte social, si a lo mejor hay algunos temas de violencia ahí en su comunidad o de venta de alguna situación pues no, no legal, pues en ese momento a lo mejor pues le da miedo, hay un grupo de personas que lo intimidan. Esas son barreras, barreras sociales, barreras escolares, barreras familiares. El propio docente puede ser una barrera para que un alumno aprenda. Si a lo mejor no logramos la empatía adecuada, si a lo mejor siempre estamos llamándole la atención, si no hemos logrado el canal de comunicación para que el chico tenga una mejor disposición para el aprendizaje, pues ahí a lo mejor puede ser que nos podemos convertir en una barrera. Ya tenemos, si hemos detectado estos elementos, ya tenemos la segunda palomita. ¿Cuál sería la tercera palomita? Y desde el punto de vista personal, la más importante, el tema de la gestión. Ya que ubico las necesidades que tiene mi alumno y ya que identifico las barreras que puede tener, lo que ahora me corresponde es gestionar los apoyos necesarios. Buscar personal de USAER, buscar personal especializado que me ayude, que me oriente para trabajar mejor con el chico. Dialogar con la familia, dialogar en el contexto escolar, cómo podemos ayudarle a este chico para que se involucre mejor en las dinámicas escolares. Es decir, gestionar los apoyos que se requieren. Algunos tendrán que ver con infraestructura, algunos tendrán que ver con un diálogo con ciertas personas, algunos tendrán que ver con invitar a especialistas a que nos puedan orientar y ayudar en el proceso educativo de los chicos, en fin. Si yo hago estos 3 puntos, puedo decir con toda claridad que mi servicio educativo es inclusivo. Si hay alguno que no estoy desarrollando, solamente tendré que hacer las adecuaciones e ir hacia adelante. Vuelvo a insistir, no podemos saberlo todo, pero sí podemos gestionar los apoyos necesarios para que alguien más nos ayude o se generen las condiciones propicias para que el chico, en la medida de lo posible, pueda tener un mejor escenario educativo. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña actividad de reflexión, a ver cómo le suenan estas preguntas, estos enunciados. ¿Sientes que vas por el camino adecuado para lograr tu proyecto de vida? ¿Tienes un proyecto de vida? Hay especialistas como Patricia Ducoin que habla de la tutoría y de los proyectos de vida y que en especial dice, para que una persona pueda decir que tiene un proyecto de vida, lo debe de tener por escrito. Debe de tener por escrito la meta o las metas que tiene en el corto, mediano o largo plazo. Tú tienes tu proyecto de vida redactado, que digas, quiero acceder a una promoción horizontal, quiero acceder a una promoción vertical, quiero obtener un posgrado, quiero viajar a Europa, quiero tener una casa, quiero tener un carro. Bueno, pues que ese proyecto que tú tienes lo puedas colocar por escrito. Eso es muy importante. Cuando tú lo hagas, le vas a ayudar muchísimo a tus chicos a que lo puedan hacer. ¿Te sientes aceptado, aceptada en tu familia, en tu trabajo o en tu escuela? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes pleno? ¿O hay alguno de estos grupos sociales donde no te estás sintiendo como deseas? Habrá que pensar qué podemos hacer.
¿Qué podemos hacer? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado? ¿Has sentido en el trabajo, en la familia, en alguna actividad que tú realizas en un grupo social, en un grupo artístico, en un grupo deportivo, en un grupo de amigos, en algún momento te has sentido discriminado, discriminada? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es esa sensación? ¿En alguna ocasión has deseado cambiar algo en tu vida? Pues a lo mejor el carro, a lo mejor algún tipo de relación, mejorar una relación con los padres, con la familia, con los hermanos, con la pareja, con los hijos. ¿Qué has deseado cambiar? ¿Alguna cuestión, a lo mejor el tipo de ropa que utilizas, el tener como una dieta más balanceada o mejores hábitos? Físicos para mejorar tu calidad de vida. ¿Qué has deseado cambiar en tu vida? Y esta pregunta, pues, también muy importante, ¿no? ¿Te sientes feliz en el trabajo, en la escuela, en lo que haces? ¿Cómo te sientes? Pues la intención de hacer este pequeño grupo de reflexiones es con la intención de que podamos ir entendiendo que también la parte emocional es un papel preponderante en la vida de un alumno, de un estudiante, pero que es súper importante tener una buena inteligencia emocional, una buena inteligencia social y mejor aún, trabajar en una educación socioemocional, porque esa te va a permitir entender qué es lo que está pasando al interior de tu vida, qué pasa en tus emociones, y cómo esas emociones tienen un impacto en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo te comportas. Y que probablemente al tener una salud socioemocional te permita tener mejores escenarios en tu vida en todos los ámbitos. Dicho esto, pues tenemos que hablar de este otro eje articulador. Si tú has realizado actividades que promueven la actividad física de tus estudiantes, no solo un torneo, no solo el torneo de fútbol, de voleibol, de básquetbol, sino a lo mejor que tienes organizado una serie de actividades en tu clase que tienen que ver con que se muevan, con que hagan ciertos ejercicios. En ocasiones hasta utilizamos estrategias como la técnica de gimnasia cerebral para poder activar a los chicos, y que lo hagas de manera frecuente es estarle abonando a esta vida saludable, ¿sí? Cuando nosotros promovemos en nuestra persona y en nuestros estudiantes el plato del buen comer, la jarra del buen beber, será importantísimo, ¿sí? Cuando tú, de hecho, parte de los contenidos que en ocasiones abordamos en alguno de los elementos de saberes y pensamiento científico, y también de ética, naturaleza y sociedades, implican algunos contenidos de este tipo. Bueno, pues si tú trabajas actividades que promuevan una buena alimentación, que promuevan una mejor actividad física por parte de tus estudiantes, estás trabajando con el eje articulador de vida saludable. Y en especial cuando les ayudas a trabajar con algo que se llama mentalidad de crecimiento, ¿sí? Esto que propone una psicóloga social que es Carol Duke, ella habla de esta mentalidad de crecimiento que ayuda a contrarrestar la mentalidad fija. La mentalidad fija es el impacto que tiene la misma sociedad donde se desenvuelven tus estudiantes, donde nos desenvolvemos nosotros, y que nos arraigan ciertos pensamientos no tan favorables. Por ejemplo, que la gente cuando fracasa siente que es porque tiene habilidades limitadas.
Cuando alguien los critica, se apachurran, les pegan la autoestima, se hunden. Cuando alguien dice, a ver, aquí hay un reto, ¿quién quiere intentarlo? Y en ocasiones, en lugar de aceptarlo, como que huimos, como que nos escondemos. Cuando alguien nos dice, ven, vamos a bailar o ven, vamos a estudiar inglés. No, es que yo no soy bueno para eso. Esos son pensamientos arraigados por ciertos estigmas sociales de los cuales hemos sido víctimas. Y dice Carol Duke que hay que intentar sobreponernos a eso. Primero, ser conscientes de qué efectos nos están afectando que se manifiestan en una mentalidad fija en nuestra persona, ¿sí? Y posteriormente ir modificando estos pensamientos. Si te llegas a equivocar, que realmente reflexiones. Ok, me equivoqué, es una oportunidad de mejorar, no hay más. Seguir adelante. Pero cuántas veces socialmente nos dicen, no, si te divorcias, si te separas, no, es que ya es un fracaso, ya es, si haces el examen de promoción vertical y no lo pasas, ay, lo que tengo miedo es de que se burlen de mí, olvídate de eso, hay que sobreponernos. Y eso, en la medida de que lo trabajemos con nuestros estudiantes, les va a permitir tener una mejor mentalidad de crecimiento. ¿Qué necesitamos? Vuelvo a insistir, habilidades blandas que nos permitan aprender del error, que nos permitan ser tolerantes al fracaso. Estas dos nos van a ayudar a ser más resilientes y cuando una persona es resiliente puede desarrollar esta habilidad del emprendimiento. Y necesitamos alumnos que tengan estas habilidades porque son los alumnos que se van a arriesgar a hacer los proyectos, son los alumnos que van a querer participar, que van a querer preguntar, que van a querer experimentar en el aula. Por eso es importante trabajar esta mentalidad de crecimiento. Si tú has hecho estas actividades, a lo mejor vinculadas a la educación socioemocional, a lo mejor vinculadas a la tutoría, estás trabajando con el eje articulador de vida saludable. Otro de los ejes articuladores es el tema de igualdad de género. Y bueno, pues si tú realizas actividades que van en pro de erradicar completamente la discriminación, en pro de erradicar la desigualdad, en pro de erradicar la exclusión, de ir quitando estos estereotipos y estos roles de género, entonces estás haciendo actividades de igualdad de género, ¿sí? Si vas a hacer una actividad científica, una serie de experimentos en el aula, invita a que niños y niñas participen. Si vamos a trabajar con alguna actividad que invite a la programación por parte de los alumnos, invita a niños y niñas a que participen. Si vas a tener algunos elementos en especial cuando les preguntes qué quieren ser de grandes, invítales a que vean, por ejemplo, darles nombres de científicas, darles nombres de mujeres deportistas que han sobresalido en su ámbito, darles nombres de mujeres que han impactado en el ámbito de las letras, de la escritura, de la música. Y después también darles datos de hombres que a lo mejor han sobresalido en la parte de los temas científicos, matemáticos, en la parte de diseño, en fin, romper los estereotipos. Si tú has hecho actividades de este tipo, si tú has hecho actividades donde pueda haber una aceptación hacia la comunidad LGBTQ y más, entonces estás haciendo actividades de igualdad de género. Y eso es algo que a ti te tiene que quedar claro porque es una forma de argumentar y defender tu práctica docente. Y bueno, pues siempre hacer una serie de actividades distintas. Este es un texto que colocamos
para ir ayudándonos a despertar un poquito, a ver si lo logras descifrar. Es utilizar números combinados con letras para dar un mensaje. Pues si tienes la oportunidad de descifrar el mensaje, entonces por favor en la caja de texto que puedes agregar comentarios donde viste el video de esta sesión, pues agrega el mensajito del título solamente, por favor, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues dentro de los ejes articuladores, uno de los que pues más transversalidad puede tener es esta parte de la apreciación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Que es importante pues siempre reconocer que justamente a través de la lectura y la escritura podemos reconocer el antes, el ahora y el futuro que nos espera como sociedad, y que en la medida que tengamos conocimiento de los usos y costumbres, de las tradiciones, de los lugares, nos permite tener un mejor reconocimiento y nos puede favorecer una mejor interacción con la sociedad en donde nos desarrollamos. Pero más aún, ya cuando vamos abrevando de mayor léxico, cuando vamos abrevando de más experiencias, cuando vamos abrevando de estas habilidades lingüísticas y comunicativas, entonces podemos dar a conocer nuestro pensar, nuestro sentir a través de esta ruta también que es la lectura y la escritura. Entonces, esto de alguna manera nos invita a reconocer las realidades, los mundos en los que vivimos, los micromundos en los que nos encontramos, y que esto de alguna manera nos permiten también interactuar mejor a nivel comunitario, a nivel social. Es por ello que si tú has hecho alguna actividad donde les has invitado a analizar pinturas y que te digan qué sienten, que manifiesta la pintura, o cuando vean una imagen, qué emociones les generó, si ven un video, qué información quiso transmitir el video, si hacen lectura de algún texto, de alguna revista, de algún artículo, de algún cuento, y después preguntarles qué entendieron, qué les gustó, qué no les gustó, qué le cambiarían. Cuando estamos trabajando este tipo de actividades, cuando yo le pido al chico que me haga un reporte, que me haga una carta, que me haga un texto donde dé a conocer las ideas de un tema que él tiene, en ese momento estamos trabajando con el eje articulador, apreciación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Que desde un punto particular de vista, seguramente este eje articulador, todos en nuestra práctica docente lo estamos trabajando. Muy bien. Y vamos cerrando con este eje articulador de las artes y las experiencias estéticas, cómo eso que analizan, eso que sienten, eso que piensan, nuestros estudiantes son capaces de plasmarlo, tal vez con un dibujo, ¿sí? Y no hablo de la gran calidad que pueda tener el dibujo, sino con el que se puedan arriesgar a plasmar sus ideas. Puede ser a través de un texto, puede ser a través de un sketch, de una actuación, de un baile, de una canción, en fin. Eso será muy importante. Cuando tú realizas actividades que promueven las expresiones de lo que saben, de lo que sienten, de lo que piensan los estudiantes con diferentes recursos, estamos potenciando este eje articulador, y que esto de alguna manera le permite al estudiante darse a entender, comunicarse con otros y hacer que eso que vive en su interior lo pueda externar con otras personas, y que se pueda alimentar de los comentarios, del diálogo que esto mismo genera. Entonces, este tipo de actividades fomenta todo el tiempo un pensamiento crítico, desarrolla la imaginación y la creatividad, nos da sentido de pertenencia y en especial
brinda una capacidad de expresión que es muy importante hoy para que los chicos externen su sentir, su pensar sobre algún tema que estén analizando o reflexionando. Pues para cerrar esta sesión te quiero dejar este último fragmento de una lectura de Castel Inés, donde pues nos cuenta cómo una tribu africana tienen una peculiaridad cuando va a nacer un nuevo integrante en su tribu. Voy a hacer lectura de la misma, espero que les guste. Cuenta la leyenda que una tribu de África, cuando una mujer se entera de que está esperando un hijo, corre a decirlo a las mujeres, a las otras mujeres. Ellas creen que cada persona tiene una canción muy suya, la canción de la vida. Por eso, unos días más tarde, al amanecer, se adentran en la selva para descubrir juntas la canción de la nueva criatura. Cuando la madre está embarazada, enseña la canción del bebé a la gente del lugar, para que cuando nazcan las ancianas, quienes estén a su lado, le canten para darle la bienvenida. Y así lo hacen. En el momento en el que el bebé nace, todos le cantan su canción. A medida de que el niño o la niña va creciendo, cuando se lastima o cae o hace algo bueno, como forma de honrarlo, la gente de la tribu canta su canción. Pero si por el contrario el niño o la niña hace algo malo o comete algún error grave, lo llaman al centro del poblado y la gente de la comunidad lo rodea, entonces le cantan su canción. Esta tribu africana cree que la forma de corregir un comportamiento antisocial no es el castigo, sino el amor y la recuperación de la identidad. Un cuento para recordarnos que antes de llegar a este mundo ya éramos esperados, soñados y queridos, y que cada cual tiene una canción, un nombre, una vibración especial que lo hace único. Muchas gracias por ser parte de esta acción de formación, Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana. Esperamos que durante el transcurso de la sesión hayan podido encontrar muchos de los rasgos que ustedes realizan en su aula con las actividades de los ejes articuladores de las estrategias nacionales. Les invitamos a que sigan esforzándose día con día en el aula para seguir brindando cada vez un mejor servicio educativo. De nuestra parte, el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México les agradece y les invita a seguirse formando y a seguir participando en las actividades. Vamos a dejar un link para que puedan hacer una actividad en WordWall. Les invitamos a que la trabajen y que bueno, en la actividad nos compartan ahí más adelante en los comentarios si les agradó, no les agradó, cómo lo podrían implementar en su aula. Seguimos construyendo el magisterio que necesitamos para lograr la sociedad que anhelamos. Excelente día.